Estimados amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a reproducir esta hermosa planta. Es una olla carnosa llamada flor de cera, canastilla. Se puede hacer de dos maneras: esqueje de tallo y semillas. Ahora, el problema con las semillas es que aparentemente creo que aquí se da el polen, pero entre esas líneas que ustedes ven ahí, el polen tiene que introducirse ahí para poder generar las semillas. Obviamente eso lo va a hacer un insecto, pero lo interesante es que el insecto lo hace por medio de sus patas. O sea, no es tan fácil. Pero si logramos que un insecto venga y nos lo haga, pues sería magnífico. Entonces, parece ser que hay gente que agarra las patas de insectos muertos. Miren qué interesante. Bueno, para mí es interesante. Entonces, agarra la pata, la llena de polen y la introduce en los orificios para poder fecundar la flor. La pata de un insecto, imagínense, es muy pequeña, ¿no? Entonces, pero me llama la atención, me parece muy interesante. Ese es en el caso de las semillas. Entonces lo vamos a hacer a través de esqueje de tallo. Entonces, vamos aquí. Vamos a cortar un esqueje, así como este que viene acá. Y tiene que tener 2 a 3, unas 4 hojas. Vamos a ver aquí si hay otro. Bueno, aquí obviamente no se podría, tendría que ser donde esté la punta. Yo ahorita no la tengo identificada, pero digamos que fuese este de aquí. Entonces tiene que tener unas de 3 a 4 hojas. Entonces vamos a cortar así como aquí, así como aquí. Aquí tenemos este nudo, está este otro nudo aquí. Vamos a cortar aquí. Entonces dejaríamos estas dos hojas y posiblemente las otras que vienen de este lado, que serían estas de aquí. Entonces dejamos secar unos días. De ahí agregamos hormona de enraizamiento. Yo utilizo canela, que funciona muy bien, o podrían comprar alguna química. Obviamente cuando el tallo esté seco, lo colocamos en sustrato seco y ahí empezamos a regar. Pero el riego no debe de ser excesivo, porque a esta planta le afecta ese problema. Entonces, al hacer eso, vamos a motivar a que el tallo saque raíz. Y yo digo que más o menos un mes, ese tallo ese tallo ya se enraizó. Ese es el procedimiento. Y el resultado es este. Yo tenía este esqueje con 3 hojas y esto es lo que creció. Aquí lleva unos cuantos meses. Entonces dio esta hoja y esta otra de aquí. Entonces se corta el esqueje, se deja secar, se coloca hormona de enraizamiento. Yo utilizo canela porque funciona muy bien, pero si tienen un químico pues se puede utilizar, obviamente. Se coloca, obviamente, cuando el esqueje esté seco, la hormona se coloca en sustrato, se humedece y este se va a regar cuando esté seco, pero no debemos de esperar
a que pase mucho tiempo el sustrato seco. Lo vamos a colocar en semisombra o bajo mucha iluminación. Ahí tenemos que darnos cuenta cómo se comporta. Ese es el procedimiento. También lo podemos hacer por medio de agua. Entonces cortamos el esqueje y este lo vamos a colocar en un recipiente que tenga agua y lo dejamos ahí. Más o menos en 3 semanas vamos a ver que el esqueje ya sacó raíz. Entonces al suceder eso, agarramos el esqueje ya enraizado, lo colocamos en sustrato y el mismo procedimiento. Trabajamos el sustrato, lo humedecemos y vamos a regar cuando el sustrato esté seco, pero no vamos a esperar a que pase mucho tiempo para volver a regar. Pero tampoco nos tenemos que pasar con el riego porque se nos puede marchitar el esqueje. Entonces en semisombra, de hecho el mismo procedimiento en semisombra o bajo luz filtrada. Y este va a ser el resultado. Hacemos y vamos a tener muchas ollas canosas. De hecho lo recomendable sería que cortáramos unos 2 o 3 esquejes, porque a veces puede funcionar que en ese lapso de tiempo el esqueje no haya estado trabajado bien o haya tenido algún problema y se nos marchite. Entonces al tener 3 sucede 2 cosas: o Dios primero nos da los 3 o se marchitan algunos, pero siempre vamos a tener uno. Entonces esa es la idea. Yo pues conmigo, gracias a Dios, este fue el primero y ahí se quedó. Y así es el resultado. Entonces es muy fácil el cuidado, pero como les repito, pues tenemos que tener cuidado con el riego. No pasarnos para que no haya problema, tanto en la planta original como el esqueje. Entonces más o menos el resultado lo vamos a ver en 3 semanas a un mes aproximadamente. Entonces gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante, estimados amigos. Hasta luego.